Hoy continuamos con la exposición secuencial y expositiva del Evangelio de Juan. Secuencial porque venimos en secuencia, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Hoy nos toca el 8. Y expositiva porque tomamos un pasaje, una unidad de pensamiento, unos versículos, y extraemos todo el contenido de esos versículos a raíz de lo que dice la palabra del Señor. Y el título de la exposición de hoy es La verdad proclamada por la verdad. Y es mi intención hoy dar argumento a ese título, la verdad. Humanamente hablando, hermanos, uno de los grandes deseos del hombre es conocer la verdad de todo lo que le rodea. Humanamente hablando, el hombre desea la verdad. Es más, desde pequeños, desde que somos muy chiquitos, nos instruyen en la importancia de la verdad, nos incitan a conducirnos en la verdad. ¿Se acuerdan cuando eran pequeños y se rompía algo en casa? ¿Qué decía mamá? ¿Quién rompió esto? Tenés que ser un hijo bueno. ¿Quién hizo esto? Decime la verdad, ¿verdad? Y a veces nos pegaban más por mentir que por lo que se rompió. Y a veces nos pegaban más por decir la verdad que por lo que se rompió. Pero el mensaje era, la verdad es importante. La verdad es importante. Solo los buenos dicen la verdad. Ese era el mensaje. El ser humano quiere tener control sobre la verdad. Y esa búsqueda de la verdad llevó al hombre a plantearse muchos temas de su existencia misma. ¿Cómo se creó el universo? ¿Fue Dios o fue una gran explosión en el principio de los tiempos? ¿De dónde venimos? ¿Venimos de la mano del Señor o somos descendientes del mono? Y miles de científicos, filósofos y arqueólogos tratando de encontrar la verdad. El hombre buscando la verdad en todo. Es casi como si fuera un deseo natural del hombre conocer la verdad. Pero lo cierto es que si bien el hombre natural se deleita en la verdad y busca la verdad, él no puede reconocer la verdad. No puede reconocer la verdad, porque la verdad más importante que debe descubrir no solo no la busca, sino que aun cuando está enfrente de él, aun cuando tiene la verdad frente a él, la rechaza, la rechaza. Parece contradictorio. El hombre vive buscando la verdad, pero cuando tiene la verdad, no quiere la verdad. Irónico. Y esa es la condición del hombre natural. Esa es la condición. Y hoy voy a poner sobre la única verdad importante para el ser humano. Y para desarrollar este sermón voy a respaldarme en el capítulo 8, desde los versículos 31 al 36. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 36, donde Jesús da las instrucciones para que sus seguidores en aquel tiempo y hoy nosotros conozcamos la verdad y por sobre todo conozcamos los efectos y el poder que tiene esa verdad en nuestras vidas. Amén. Acompáñenme al capítulo 8, versículos 31. Entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo
sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Amén. Este sermón cuenta con dos conceptos que están entrelazados, dos conceptos muy nobles que están entrelazados uno con el otro. La verdad y la libertad. Dos palabras que nos gustan mucho porque representan los ideales del ser humano. La verdad y la libertad. Estas dos palabras están entre las que más nos inspiran al ser humano. Y en este pasaje Jesús usa estas dos palabras, pero no de manera independiente, sino que condiciona la libertad a la verdad. Repito, la libertad está condicionada al conocimiento de la verdad. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad. Y como consecuencia de conocer la verdad os hará libres. O sea, el condicionante para ser libres es el conocimiento de la verdad. Si conocemos la verdad, tendremos libertad. Ambos conceptos considero que a la luz de las Escrituras son muy importantes, hermano, y por eso voy a utilizar estos versículos en dos sermones. En uno, vamos a conocer qué declara la palabra del Señor con respecto a la verdad. ¿Qué es la verdad según las Escrituras? Luego, en el siguiente sermón, conoceremos qué es la libertad según Dios y cómo es la libertad que nos ofrece el Señor con respecto a las Escrituras. Como dijimos, que si conocemos la verdad, obtendremos la libertad. En la exposición de hoy vamos a centrarnos en el primer conocimiento condicionante. Conocer la verdad. Amén. Este pasaje que relata el Evangelio de Juan en el capítulo 8 se da en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Jesús subió a la fiesta y enseñaba en el templo en medio de una gran oposición. Había una gran división dentro del pueblo. Había quienes creían, otros que dudaban y otros que ya directamente rechazaban todas las enseñanzas y todo lo que representaba Jesús. Toda esta división entre el pueblo ya se relata en el capítulo anterior, en el capítulo 7, donde describe las distintas posturas que la palabra del Señor provocaba. Sobre todo, la postura en aquellos que rechazaban las enseñanzas del Señor. Pero en realidad, si miramos detenidamente el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 prácticamente, Jesús viene confrontando la incredulidad de la nación. El evangelista Juan, a lo largo de todos sus escritos, resalta cómo la mayoría de sus oyentes negaban a Jesús, hasta el punto que incluso los líderes religiosos ya lo buscaban para asesinarlo. Esto deja en evidencia, hermano, el alto nivel de rechazo y odio que las palabras de Jesús provocaban. Es más, versículos antes, en el capítulo 7, vemos cómo los miembros del Sanedrín enviaron a unos alguaciles a prender a Jesús. Y estos volvieron conmocionados diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Las palabras de Jesús, hermanos, despertaban en algunos odio, ira, rechazo, pero en otros despertaban admiración, humillación y entrega. Y Jesús está enseñando en el templo, en la fiesta de los tabernáculos, en medio de todo este revuelo que estaban provocando sus palabras, y se revela como el Hijo de Dios, como la luz del mundo, y advierte a todos sus oyentes muy duramente que van a morir en sus pecados por su incredulidad. Van a morir en sus pecados por su incredulidad. Pero en medio de todo ese grupo, el pasaje que leímos indica que algunos creyeron en él. Y a esas personas que creyeron en él, daba estas palabras que hoy leímos.
Quiero que me acompañen con la lectura unos versículos antes, desde el versículo 25 para contextualizar nuestro pasaje. Versículo 25 del capítulo 8, unos versículos antes. Entonces le decían, ¿tú quién eres? Jesús le dijo, os he estado diciendo desde el principio, tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo, las cosas que he oído de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Versículo 30, al oír estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús estaba enseñando en el templo, advirtiendo a un grupo de judíos sobre las consecuencias de la incredulidad, que en el versículo 30 dice que al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Y a estos que habían creído en él, ya el mensaje no es para la multitud, es exclusivo para aquellos que habían creído en el mensaje del Salvador, aquellos que se mostraron receptivos al mensaje de Jesús. Entonces les dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús dice que si permanecen en su palabra, serán discípulos. Y si son discípulos, conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Ven que hay una cadena de acontecimientos que se tienen que dar para hallar la verdad que Jesús ofrece? Hay una cadena. El primer condicionante es permanecer en las palabras de Jesús. Y esto te hace un verdadero discípulo. Si permanecen, dice. Si no permanecen, no. Si permanecen, entonces serán mis discípulos. Jesús primeramente deja en claro que el hecho de haber manifestado alguna admiración o alguna inclinación positiva hacia Jesús no los convertía automáticamente en discípulos. Y uno se puede preguntar, pero si creyeron, ellos ya creyeron, ¿cómo es que acaso eso no es suficiente? Y ahí es donde solemos tener una gran equivocación, un gran problema en nuestra mente. Nosotros normalmente asumimos que alguien que dijo creer en Jesús ya es automáticamente un discípulo, un salvo, un hijo de Dios. Pero no es así, hermanos. No es así. Déjenme poner un ejemplo. Hay una vieja anécdota que cuenta que un hombre decidió pasar las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja sin protección. Y antes de empezar le dijo al público presente, ¿creen que puedo hacerlo? La mayoría dudó. Algunos ya puede ser que logre, otros no. Lo que sí es que el hombre atravesó lento, pero seguro, y llegó hasta el otro lado. Luego dijo, voy a añadir dificultad. Ahora voy a pasar sobre la cuerda floja sin protección, pero con los ojos vendados. ¿Creen que puedo hacerlo? Ahí ya muchos dijeron, sí, sí, puede ser. Puede ser, volvió a cruzar, esta vez hasta incluso con más rapidez. Ahí ya todo el mundo ovacionó su nombre. Después dijo, voy a añadir más dificultad. Voy a pasar con los ojos vendados, sin protección y con una bicicleta. ¿Creen que puedo hacerlo? Sí, ya dijo toda la multitud. Y pasó. Y luego dijo, voy a añadir otro grado de dificultad. Voy a pasar sin protección, con los ojos vendados, con una bicicleta y con una persona sobre mis hombros. ¿Creen que puedo hacerlo? ¡Hey! Toda la multitud. ¿Ok? Necesito un voluntario. Y ahí todos se fueron atrás. ¿Creían, hermanos, en este acróbata? Sí, sí, pero siempre y cuando no represente un compromiso o un sacrificio para ellos. Y así también
Muchos dicen creer en Jesús, pero no necesariamente son discípulos de Cristo. No quieren cambios, no quieren que la palabra les confronte, no quieren que se le toque ese corazón orgulloso. Quieren que Jesús se acomode a sus gustos y a sus necesidades. Demasiado me gustan las palabras de Jesús. Me hace sentir muy bien oír las predicaciones. Y demasiado me gusta el amor entre los hermanos. Todo es tan lindo. Hasta, hasta que Jesús dice, sos esclavo del pecado y como esclavo no te podés liberar del mal y estás ordenado para condenación. Ahí ya empiezan a saltar como estos judíos. Es que somos así. Somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís que seremos libres? ¿Quién te crees que sos para venir a cuestionarme, a evaluarme? Esas son personas que dicen creer, hermanos, pero no permanecen en su palabra. Buscan solo aceptar la parte del mensaje que les rasca el oído, pero ellos no son discípulos. Ellos no son discípulos. Es más, muchos pueden venir a Jesús como un placebo para sus conciencias, un calmante para sentirse excusados de sus pecados y tratan de cumplir con el mínimo común esfuerzo. En su casa no oran, no leen la palabra, vienen cada domingo o vienen cuando se acuerdan que tienen que cumplir con su cuota de cristianismo. Esos hermanos no son discípulos. O quizás pueden ver a Jesús en un milagrero, pues que vean en Jesús a la persona que les puede dar ese deseo que tanto quieren. Rechazan toda la palabra de Jesús, rechazan cualquier sacrificio, cualquier compromiso y solo quieren las promesas que convienen. Esos hermanos no son discípulos. ¿Por qué debemos permanecer en su palabra para ser discípulos? Y el Señor lo explica en el capítulo 12, versículo 48 de este mismo evangelio, el evangelio Juan. 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre lo envió con este mensaje y por tanto son las palabras de Dios mismo hablando. No podés seguir a Jesús, ser su discípulo, si no crees en su mensaje. Y su mensaje es que Jesús es el Hijo de Dios que descendió del cielo para traer salvación a este mundo caído en pecado, a este mundo que no se puede librar de esta condenación y solo por medio de la verdad tendrá libertad. Cualquier otro concepto de Jesús es inaceptable. Cualquier otro consejo de Jesús es inaceptable. Si el consejo de Jesús que uno tiene es que fue un gran maestro o simplemente un profeta más o un milagrero y no el Hijo de Dios, entonces no podés ser su discípulo. Si el concepto que tenés de Jesús es que Dios tiene que estar hecho a tu medida y tu capricho, entonces no podés ser su discípulo. Porque su palabra revela quién es, cómo es y qué quiere de vos. Hoy en día, hermanos, hay alguna religión falsa que dice que Jesús en realidad era un ángel, no el Hijo de Dios. Los musulmanes dicen, sí, él fue encarnado por Dios, pero fue un profeta. Otras religiones
ya ni te presentan a Jesús, sino que te hablan de promesas, te hablan de bendiciones, te hablan de prosperidad, salud, éxitos, logros, pero nunca las palabras de Jesús. Te presentan al Jesús de los deseos, a un falso Jesús. Pero Jesús mismo, hermanos, dijo: yo soy el Hijo de Dios que descendió del cielo y habité entre los hombres para que vean la gloria del Padre en medio de su pueblo. Esas fueron sus palabras. Y eso es lo que debemos creer. Eso es lo que debemos de creer en Jesús para permanecer en sus palabras. El primer condicionante, creer y permanecer en las palabras de Jesús, eso te convierte en discípulo. Eso convierte al creyente en discípulo. Y dice la palabra que el discípulo conoce la verdad. Entonces aquí deberíamos preguntarnos, ¿a qué se refiere con la verdad? ¿A qué se refiere con la verdad? ¿Qué es la verdad? Debería ser obvio, pero no lo es. Debería ser obvio saber qué es la verdad. La ausencia de falsedad, pero no es así. No es así. ¿Saben por qué no es así? Porque en un mundo corrompido, la palabra de verdad ha sido demasiado adulterada. Fíjense que hay corrientes filosóficas que niegan que haya una verdad. ¿Qué dicen? Vos tenés tu verdad según tus experiencias y según tus percepciones. Y él tiene su verdad según sus conceptos y según sus percepciones. Y son verdad para él y son verdad para vos. Cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad. Incluso hay gráficos en las redes sociales donde hay un número 6 gigante acostado en el suelo y una persona parada en un extremo del número y la otra persona en el otro extremo del número. Y el que está a los pies del número 6 dice: esto es un 6. Pero la persona que está en el lado opuesto, como ve el número de cabeza, entonces dice: no es un 6, es un 9. Y siempre el texto que acompaña el gráfico: cada uno tiene su propia verdad desde su punto de vista. Parece muy abierto, parece muy filosófico, pero no es así. La verdad es una. Y hoy la sociedad, hermanos, tiene la verdad tan diluida y busca que esa realidad sea tan difusa e incluso quieren que no sea tan cruda, que esta misma sociedad hoy te dice que si un hombre barbudo, musculoso, con pecho peludo, dice que es una mujer, la sociedad dice es su verdad. Entonces, este muchacho es una mujer para la sociedad. No un hombre disfrazado de mujer, no una mujer, no un hombre disfrazado de mujer, no. Una mujer según la sociedad con todos sus derechos. Y no solo eso, la sociedad hasta te exige que le trates como una mujer, pese a que claramente no es más que un hombre con severos trastornos mentales que vive en la perversidad de su carne. Eso dice la Biblia. Ahí están las respuestas del hombre intentando negar a Dios y preguntándose y descubriendo su propia verdad. Descendemos del mono, ahí está su verdad. Ahí está la respuesta del hombre intentando negar a Dios y preguntarse si el universo vino de una gran explosión. A tal punto llegó, hermanos, el adulterio de la verdad, a tal punto que hoy está la razón totalmente distorsionada. Totalmente distorsionada. Y podemos poner miles de ejemplos, pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo, hermanos. ¿Qué aconteció en Génesis? ¿Acaso la serpiente no adulteró la verdad? Desde el principio de los tiempos, con que Dios dijo que si comen de ese árbol van a morir. No, no van a morir, sino que seréis como Dios. Por eso, hermanos, solo unos versículos más abajo del pasaje que hoy estamos leyendo, en el versículo 44, Jesús sentenció
sois de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, desde Génesis, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás es la mentira encarnada y el padre de la mentira desde Génesis, desde el principio de la humanidad. El diablo ya está introduciendo la mentira. Viene esta oposición que hay entre la verdad y la mentira, este rechazo entre ambos. Y Jesús les declara a este grupo de judíos que habían supuestamente creído en él, que en realidad pertenecen al otro bando. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Básicamente le dijo, ustedes habitan creyendo una mentira. Esta mentira está arraigada en su ser. El pecado, hermanos, hace que el hombre se rebele contra la verdad porque esta verdad incomoda. Pero Jesús dice, permanezcan en mi palabra y van a conocer la verdad. Van a conocer la verdad. Si no, van a seguir buscando la verdad entre las mentiras y nunca las van a encontrar. Nunca. El hombre, hermanos, vive luchando en contra de la verdad cuando supuestamente la está buscando. Cree conocer la verdad. Cree conocer la verdad, pero en realidad está conociendo una mentira. Y Jesús dice que es la verdad revelada. Porque Jesús es la verdad. Él se presentó como la verdad, como la única verdad. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Así como el diablo es la mentira misma, Cristo es lo opuesto. Jesús es la verdad misma. No es que tiene verdad. Jesús es la verdad. Es la verdad. Hermanos, en un mundo donde todo es relativo, donde la opinión vale más que la razón, decir yo tengo la verdad, la única verdad, es transgresor y hasta repudiado por el mundo. Salga, salga y diga por el mundo, yo conozco la verdad, toda la verdad y la única verdad indiscutible. ¿Saben qué va a hacer el mundo? Discutirlo. Eso es lo primero que va a hacer. No existe eso. No existe. Vos no podés tener la única verdad. Decir que tenemos la única verdad, ya es rechazado por el mundo. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Él no dice, yo tengo la verdad. Él dice, yo soy la verdad. Él va más allá. Yo soy la verdad misma. Las palabras que él proclamó provienen de Dios, en quien no habita engaño o la mentira, hermanos. Y Jesús, siendo el Dios encarnado, proclama, yo no solo tengo la verdad, yo soy la verdad. Y el que permanece en mis palabras tiene la verdad porque me tiene a mí. En Juan 17:17, Juan, dentro de este mismo evangelio, versículo 17, capítulo 17, Jesús orando al Padre dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Saben por quién estaba orando Jesús en Juan 17:17 cuando dice, santifícalos en tu verdad?
estaba orando por sus discípulos y oraba porque sus discípulos habían de permanecer en sus palabras, conociendo la verdad. Cuando Jesús, hermanos, dice, conoceréis la verdad, no está hablando de dar una revelación nueva o un nuevo conocimiento, un conocimiento diferente. Está hablando de tener una relación, una relación. Déjenme ponerles un ejemplo. Usted puede conocer al presidente Santiago Peña, ¿verdad? Si yo le pregunto quién es, usted me va a decir, yo conozco quién es Santiago Peña, presidente del Paraguay. Usted va a saber quién es. Usted puede oír sus palabras, puede oír sus discursos, hasta puede creer en sus promesas políticas. Y uno puede decir, yo conozco a Santiago Peña, yo sé quién es. Pero en realidad, el conocimiento que usted tiene de Santiago Peña es superficial, es lejano. Usted no conoce íntimamente a Peña. No puede decir nada de él en su manera personal, como en su carácter, cuáles son sus gustos, sus pasiones, si es honesto, si es corrupto. Tenés un conocimiento superficial de él, externo, no íntimo, no profundo. Y lo segundo que suele ocurrir es que vos podés llegar a conocer superficialmente a Peña, pero es casi seguro que él no te conoce y casi seguro que ni te quiera conocer. Es así. Cuando Jesús dice, conoceréis la verdad, y Él es la verdad, está hablando de conocerlo íntimamente, no superficialmente, de una manera profunda, a tal punto, hermanos, que Él viene a ser morada en vos, forma parte de tu ser y te conoce hasta lo más profundo de tu ser, hasta tus pensamientos más ocultos, hasta esa debilidad con la que estás luchando, hasta esa carga, hasta ese sueño que tanto anhelas. Él te conoce profundamente y quiere que vos también lo conozcas así. Quiere que vos también lo conozcas así. Y conoceréis la verdad, hermanos. Hace referencia a un conocimiento íntimo. Este conocimiento no se refiere simplemente a información intelectual o a datos históricos sobre Jesús. Se trata de un conocimiento experiencial, transformador, que implica una relación personal con Él. Y ese conocimiento es el que penetra en el corazón y transforma las vidas. Eso es conocer la verdad. Eso es tener una relación con el Señor. Y quiero compartir con ustedes 3 conceptos que considero necesarios debemos de este sermón en esta mañana. 3 conceptos. El primero, la verdad es una. La verdad es una. Lo vimos recién. No es relativa. Yo no tengo una verdad o su verdad o cada uno tiene su verdad. La verdad es una, no hay otra. Y después hay muchas mentiras, pero solo puede haber una verdad. Y la verdad dice que el hombre sin Dios es esclavo del pecado y por más que usted intente justificarse en sus pensamientos diciendo, yo no soy esclavo del pecado, ¿cómo voy a ser esclavo del pecado? ¿Cómo voy a estar en condenación si yo soy una buena persona? Si yo no hago nada más malo que lo que hacen los demás. Nada más malo que lo que hacen los demás. Por más que usted se intente justificar, esta es la verdad, que hacemos lo malo. Y eso malo se llama pecado. Y ese pecado nos condena. Y esa es la única verdad. Cualquier otro argumento, hermanos, es mentira para nuestra conciencia. Porque en el fondo, usted sabe su verdadera condición. Estos judíos que habían creído en Jesús trataron de buscar argumentos como, hijo de Abraham somos. No somos esclavos. Venimos del linaje de la nación elegida por Dios. Pero lo cierto, hermano,
es que lo que ellos digan o lo que nosotros digamos para tratar de justificarnos no elimina la verdad. Eso no elimina la verdad. Estamos en condenación. Sin Dios estamos en condenación. Y si estas palabras te chocan, es normal. La verdad incomoda, la verdad confronta. Y ese es el segundo pensamiento de hoy. La verdad incomoda y confronta. La verdad incomoda y confronta. Si nos vamos unos versículos más abajo, hermanos, del pasaje que hoy estamos leyendo, vamos a ver que estos judíos que supuestamente creyeron en él no tomaron para nada a bien que Jesús les haya dicho que eran esclavos del pecado. Se ofendieron. Y ya para el final de este pasaje, del capítulo 8, hasta ya le insultan y tratan de apedrearlo. Estos que habían dicho que habían creído en él, imagínense si no habían creído. Es que la verdad confronta. Escuchen, Jesús nunca se manejó proclamando mensajes aduladores o motivacionales. No, hermano. La verdad es cruda y la verdad es directa. Esa es la única manera en que podemos conocer la verdad. Incomoda, confronta. Y dice Jesús que somos esclavos del pecado. Y esa es una verdad proclamada por la verdad. Somos esclavos del pecado. Versículo 34. Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y esa es otra verdad proclamada por la verdad. El pecado nos ha esclavizado y somos esclavos del pecado. Por eso el hombre natural no puede dejar de pecar. No puede dejar de pecar. Es más, ni desea pelear contra sus pecados. Porque la verdad confronta y no quiere oír la verdad. Es la permanente guerra entre el espíritu y la carne, que dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. El que es de la carne obra conforme a la carne, y que el espíritu obra conforme al espíritu. Por eso en el versículo 47 de este capítulo 8, del capítulo 8 que estamos leyendo, dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Las palabras de verdad enfrentan, dividen, confrontan y dejan en evidencia quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Pero la verdad, hermanos, no solo es una. La verdad no solo confronta, también es inmutable. Y este es el tercer pensamiento de hoy. La verdad es inmutable, no cambia. Algo que es verdadero siempre será verdadero. Ese es otro atributo de la verdad. Es inmutable, no cambia. Fíjense que dijimos que mentiras hay muchas. Y al ser descubiertas, se desarman y surgen otras mentiras. Pero la verdad siempre es la misma. En cualquier momento de la historia, sea en el pasado, sea en el presente o sea en el futuro, la verdad siempre va a ser la misma. No cambia. No cambia. Y usted me puede decir, ¿y para qué me sirve esta información? Bueno, porque si la verdad no cambia, si la verdad no cambia y las palabras de Jesús son verdad y Jesús es la verdad misma, podemos estar confiados en que si nos asimos de la verdad, podemos obtener todas sus promesas. Y Jesús promete que Él nos dará libertad. Y entonces podemos creer con esperanza y con confianza, porque la libertad la verdad no cambia. La verdad es firme. ¿Se imaginan a un Dios inconstante? ¿Se imagina? Diciendo, hoy sos mi hijo, hoy sos salvo, hoy te libero del pecado.
y mañana te dice, no, me cansé, ya no vas a ser más salvo. Una locura, ¿verdad? Es imposible. Dios es verdad y la verdad es eterna, firme e inmutable. Y esa tiene que ser nuestra confianza. Si hace 2000 años atrás dijo que el que permanece en su palabra será su discípulo y que su discípulo hallará la verdad y la verdad lo hará libre, yo puedo confiar en las palabras porque en estas palabras porque siguen vigentes hasta hoy y por los siglos de los siglos hasta que Él venga en gloria y nos encontremos con Él en la eternidad. Jesús es la verdad es para siempre. Por eso Jesús es la verdad. Y esto nos lleva al último pensamiento que quiero compartir con ustedes. Solo en la verdad hay libertad. Solo en la verdad hay libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Saben, hermanos, esto no es solo una promesa. Es la revelación más sublime de parte de Dios. Es una revelación sublime, porque encierra en sí misma la gran muestra de amor y de misericordia que Dios tiene para con sus hijos. Porque dijimos y vimos que somos esclavos del pecado, que estamos atados al pecado. Y Dios, conociendo desde la eternidad nuestra condenación, en el seno trinitario decretó el pacto por el cual nosotros hallaríamos la liberación de nuestra condenación de muerte. Por medio de Él, el Verbo hecho carne vendría a este mundo a cumplir aquello que Adán no cumplió por creer en las mentiras de la serpiente. Y repito, fíjense, las mentiras hay muchas, porque mentiras hay varias, pero verdad hay una sola. Y esa verdad, hermanos, dice que estábamos condenados y Él vino para perdón de nuestros pecados. Acompáñenme a Colosenses 2:13, la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz, por medio de Él. Hermanos, nosotros estábamos condenados. El hombre natural está condenado. No tiene escapatoria. Solo en Cristo hay libertad. Pero esa libertad no es el concepto terrenal de hacer lo que queremos, cuando queremos y donde queremos. No, 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 hermanos. No. Habla de nuestro destino eterno, de nuestro perdón eterno, de nuestra reconciliación con el Padre. Y todo gracias a Jesús. Todo gracias a Jesús. Hermanos, siempre debemos entender que para Jesús no fue un mero trámite burocrático, no fue algo mecánico o algo de rutina lo que hizo al venir a este mundo. Lo que Jesús hizo fue algo trascendental. El Dios hecho hombre vino a humillarse a este mundo, no para vivir una vida de lujos y placeres, no, hermano, sino a padecer, a ser rechazado, a ser golpeado, a ser insultado, a ser amenazado, torturado y crucificado por nuestros pecados, a ser crucificado por aquellos que vino a rescatar, por aquellos pecadores que oyeron sus palabras y permanecen en su palabra. Jesús pasó por todo esto, por vos y por mí, hermanos, sufriendo todo esto por nosotros. Y aún Jesús, en medio de toda su agonía, en medio de todo ese dolor, el Cordero de Dios exclamó: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen.
Aún clamó por aquellos que no deseaban permanecer en su palabra, hermano. Aún por ello clamó. Esa es la verdad. Que Él intercedió ante el Padre por los pecados de aquellos y los de nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. El Verbo, la palabra creadora, la palabra de salvación, manifestando su gloria, su majestad, lleno de gracia y de verdad en este mundo pecador, hermano. La única verdad que nos puede hacer libre de pecado. La verdad que nos da libertad. Y solo está en Cristo Jesús, no hay otro, hermanos. No es que todas las religiones conducen a Dios por caminos diferentes. No, hermanos. Hay solo una manera de llegar al Padre y es por medio de Jesús. En 14:6 del Evangelio de Juan dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Nadie tiene salvación si no es por la verdad. La única libertad es la verdad. No importa tu nivel académico, no importa tu estatus social, no importa tu prestigio, tu inteligencia, no importa que seas la persona más solidaria o entregada del mundo. Nadie te va a dar libertad del pecado, solo la verdad. Todas tus obras, todo lo que puedas construir son como trapos de inmundicia delante de Dios, dicen las Escrituras. Por más que usted quiera construir un camino de buena conducta, eso no lo va a llevar a la presencia del Señor, hermano. Solo la verdad, solo Cristo. Y lo mejor, y lo más lindo, y lo más sublime de todo esto, es que es un regalo inmerecido de Dios. No tiene costo alguno. No depende de mérito alguno, no depende de tus méritos, ni depende de mis méritos. Es la gracia de Dios para todo aquel que reconoce su condición y busca a Dios de corazón. Punto. De eso se trata todo. Y ahora, ¿qué debemos hacer con toda esta información? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si somos discípulos, debemos andar en verdad. Efesios 4:20. Acompáñenme a la epístola a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 4, versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso diciéndole que un cristiano ya no puede andar como los gentiles deleitándose en la aberración del pecado. No puede, porque vosotros no habéis aprendido así de Cristo, conforme a la verdad que hay en él, el cual es la semejanza de Dios. En la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y nosotros debemos andar en la santidad de la verdad. El apóstol Juan, en su primera epístola universal, en el capítulo 1, versículo 6, exhorta a vivir conforme al mandato de la verdad.
Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo, de Jesús su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice Juan? Si no vive conforme a la verdad, es porque no tiene la verdad. Es así. Es un mandato para nosotros, vivir conforme a la verdad, permanecer en sus palabras. Saben, hermanos, todo esto que oímos en esta mañana debe provocar un cambio en nosotros, donde reconocemos que por la gracia del Señor hemos sido llamados a ser sus discípulos. Esa verdad nos fue revelada, y no solo nos fue revelada, también nos ha librado de la condenación del pecado, hermanos. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir viviendo como si aún estaríamos atados a la esclavitud del pecado. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hoy sos libre por la obra de Cristo, y ya no podés vivir como si aún fueras esclavo. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, este mensaje es para todos. Este mensaje es para todos. Todos los que están en esta congregación. Ya sea que llevas años viniendo, sentándote en el banco, o estás acá por primera vez. Fíjense que el texto comenzaba diciendo aquellos que habían creído en Él. Les habla a los que decían creer en Cristo, los que hoy están sentados en el banco de una iglesia. Pero también es para todos los que aún no han sido libertados de la esclavitud del pecado. Esa libertad y esa verdad están también disponibles para vos. Y si este mensaje te confrontó, es el momento de empezar a buscar la libertad. Y esa libertad solo la vas a poder encontrar en Cristo Jesús.